Buenas tardes, mi nombre es Rosa López, bachiller en informática. Hoy estaré explicando una pequeña charla sobre los tipos de base de datos, red, relacionales, multidimensionales y de objeto. ¿Qué es una base de datos red? La definición de una base de datos de red sería aquella base de datos formulada por una serie de registros, los cuales están enlazados entre el creado una red. Estos registros son similares a los campos de los bases de datos relacionales y cada uno de ellos contiene un único atributo o valor. La base de datos red son similares a las jerárquicas o de árbol invertido. La principal diferencia entre ambas es que la base jerárquica solo permite un único nodo padre, mientras que la base de red, también llamada estructura Plex, es posible crear varios nodos padres relacionales. El significado de base de datos relacional es una base de datos relacional en un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionadas entre sí. La base de datos relacional se basa en el modelo relacional, una forma inductiva y directa de reemplazar datos en tabla. Base de datos multidimensional. Una base de datos multidimensional o un sistema de gestión de base de datos multidimensional implica la capacidad de procesar rápidamente los datos de la base de datos para poder generar respuestas rápidamente. Varios proveedores ofrecen productos que utilizan bases de datos multidimensionales. Los enfoques sobre cómo se almacenan los datos y la interfaz de un usuario. ¿Qué son las bases de datos de objeto? El modelo de base de datos orientada a objetos agrupa la información en paquetes relacionados entre sí. Los datos de cada registro se combinan en un solo objeto con todos sus atributos. De esta manera, toda la información está disponible en el objeto, ya que sus datos quedan agrupados en lugar o distribuidos en diferentes tablas. Los objetos se dividen a su vez en clases. Más concretamente, un objeto es una unidad concreta de una clase abstracta, lo que crea una jerarquía de clase y subclase. Dentro de estas estructuras de sus subclases adoptan sus propiedades de clases. Y las complementan con sus propios atributos. Al mismo tiempo, los objetos de una clase también pueden relacionarse con otra clase, lo que rompe la jerarquía estricta y permiten tomar redes. Los objetos simples también pueden combinarse para crear objetos más complejos. Gracias.